El objetivo del presente vídeo es definir el grado de disociación y explicar cómo se resuelve un problema con el grado de disociación. Muchos de los equilibrios químicos son reacciones de disociación. Una reacción de disociación es aquella en la que una molécula se descompone en moléculas más sencillas. Por ejemplo, aquí tenemos el yoduro de hidrógeno que se descompone en hidrógeno y yodo gaseosos. El pentacloruro de fósforo se descompone en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso. Dos moléculas de amoníaco gaseoso se disocian en una de nitrógeno y 3 de hidrógeno gaseoso. Y una molécula de tetróxido de dinitrógeno se disocia en 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. El grado de disociación se puede definir como el tanto por 1 de los moles disociados. Es decir, sería la fracción de un mol inicial de compuesto que se disociaría. Si multiplicamos el grado de disociación por 100, tendríamos el porcentaje de disociación. ¿Cómo se puede expresar matemáticamente el concepto de grado de disociación? Pues mediante una fracción entre el número de moles disociados partido por el número de moles iniciales. O dicho de otra manera, entre los moles que reaccionan, entre los moles iniciales. Vamos a resolver el siguiente problema. El dióxido de nitrógeno es un compuesto que contribuye a la formación del smog fotoquímico en los procesos de contaminación urbana, debido a que a temperaturas elevadas se descompone según la reacción 2 dióxido de nitrógeno para dar 2 monóxido de nitrógeno más oxígeno, toda en fase gaseosa. Si en un recipiente de 2 litros se introduce dióxido de nitrógeno a 25 grados y 21,1 atmósferas de presión y se calienta hasta 300 grados centígrados a volumen constante, se observa que la presión, una vez se alcanza el equilibrio, es de 50 atmósferas. Me piden que calcule a 300 grados centígrados el grado de disociación del dióxido de nitrógeno, el valor de K sub P y el de K sub C. Como vemos, tenemos una reacción de disociación en la cual una molécula, el dióxido de nitrógeno, se descompone en 2 moléculas más sencillas, monóxido de nitrógeno y oxígeno. Si nos fijamos también, tenemos unas condiciones iniciales que me da el problema, una temperatura inicial, una presión inicial, el volumen es inicial pero no cambia en todo el problema, con lo cual primeramente nosotros vamos a calcular el número inicial de moles de NO2. Para ello usamos la fórmula de P por V igual a nRT. Si yo despejo N me quedaría P por V partido por R y por T. P sería la presión, 21,1 atmósferas, V sería el volumen, 2 litros, que es constante a lo largo de todo el problema, R la constante de los gases, 0,082, y T la temperatura absoluta. Recordemos que para hallar la temperatura absoluta hay que sumarle a la temperatura 273 para pasar a Kelvin. Si nosotros hacemos eso nos da 1,73, es decir, inicialmente tenemos 1,73 moles de dióxido de nitrógeno. Bien, vamos a plantear ahora el cuadro que planteamos normalmente en los problemas de equilibrio, formulando ese cuadro a partir de X. Recordad que siempre poníamos los moles iniciales, que son los moles que tenemos en un principio, los moles reaccionantes, los moles que se forman y los moles en el equilibrio. Si os fijáis, hemos calculado que el número de moles iniciales es 1,73. Luego lo situamos en el cuadro esa cantidad. Como de NO y de oxígeno no hay nada, ponemos en cada caso una rayita.
Significa que inicialmente no tenemos ningún mol, ninguna cantidad, ni de monóxido de nitrógeno ni de oxígeno. Bien, ahora me voy a fijar para los moles que reaccionan en la estequiometría de la reacción, es decir, en los coeficientes estequiométricos. Si yo tengo 2 moles de NO2 que reaccionan, yo debo describir ese coeficiente estequiométrico con los moles que reaccionan. Y X. X sería la cantidad que reaccionaría, pero por mol de compuesto. Como tengo 2, hay que multiplicar por ese coeficiente estequiométrico. Y por supuesto, de los otros 2, como no tiene nada, pues no reacciona nada, sino lo que hace es formarse. De NO2 no formará nada, sin embargo, de monóxido de nitrógeno se formará 2X, el 2 por el coeficiente estequiométrico, lo vamos a escribir en azul, ¿verdad? Para saber que es ese mismo 2, y X, y en el oxígeno, como no hay nada, pues significa que el coeficiente estequiométrico es 1, pues pondremos X. Y ahora llegamos a calcular los moles en el equilibrio. Los moles en el equilibrio serían o bien los moles iniciales menos los moles que reaccionan, si el compuesto es un compuesto que reacciona, en este caso el NO2 es un compuesto que está reaccionando, tenemos NO2 y ese NO2 se descompone en NO y oxígeno, por lo tanto reacciona NO2. Si lo que quisiera es formarse, como ocurre en el NO y en el O2, los moles en equilibrio serían los iniciales más los formados. En nuestro caso, como el NO2 lo que hace es reaccionar, los moles en equilibrio serían los iniciales menos los que reaccionan, para hallar los moles que se quedarían en el equilibrio. Hemos puesto en verde los moles iniciales, aquí hemos puesto los moles que reaccionan en granate y en azul marino los moles formados. Luego, si los moles iniciales son 1,73, como calculamos antes, y los moles que reaccionan 2X, los moles iniciales 1,73 menos los moles que reaccionan 2X. Esos serían los moles que hay en el equilibrio de NO2, porque el NO2 es un compuesto que reacciona. El NO y el oxígeno, por el contrario, se forman, ¿verdad? Como no había nada, pues quedará los 2X de NO que había en un principio que se formaron y los X que se formaron de O2. Fíjense que los moles iniciales eran nulos, no había moles iniciales. Son los moles iniciales más los moles formados. Luego entonces pondríamos los moles formados. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro cuadro por ahora. Bien, nosotros hemos calculado cuánto valen los moles iniciales, ¿verdad? Bien, si nos fijamos, esos moles iniciales eran 2,13 moles en el equilibrio. En el equilibrio se forman 2,13 moles. Antes calculamos los moles iniciales, con las condiciones iniciales. Ahora, con las condiciones en el equilibrio, que son 300 grados centígrados y 50 atmósferas, calcularemos de la misma forma el número total de moles finales en el equilibrio, por P por V igual a nRT, como antes hicimos con los iniciales. Tenemos que recordar que el volumen es constante, ¿verdad? Lo decía el enunciado. Luego el volumen no varía, sigue siendo 2. Sin embargo, la presión ahora es 50 atmósferas y la temperatura, que hay que ponerla en Kelvin, pues 300 más 273. Por eso, si yo lo hago, sale 2,13 moles que hay en el equilibrio. El número total de moles finales en el equilibrio será, por lo tanto, 2,13. Muy bien, aquí hemos señalado en rojo los moles totales, los moles que hay en el equilibrio de las diferentes sustancias. Si yo quiero hallar el número total de moles en el equilibrio, deberé de sumar todos esos moles. Y es lo que voy a hacer. Pues esos moles, que eran 2,13, lo calculamos antes, y los sumo. 1,73 menos 2x, más 2x, más x. Si os fijáis, aquí aparece un menos 2x y aquí un más 2x.
y ese menos 2x y ese más 2x se simplifican, ¿verdad? Se simplifican. Luego me quedaría al final 1,73 más x. Y eso es igual a 2,13, ¿verdad? 2,13 aquí y aquí 1,73 2x. Si nosotros despejamos x, me queda que x es 0,40. Muy bien. Vamos a volver ahora a la definición de alfa, es decir, a la definición del grado de disociación. El grado de disociación era el cociente entre los moles que reaccionaban y los moles iniciales. Los moles que reaccionan, que los vamos a escribir en verde, son por lo tanto 2x, dividido por los moles iniciales, que los hemos puesto en granate, que son 1,73. Si sustituimos por sus cantidades, me quedaría eso, ¿vale? Y ahora lo que yo voy a hacer es despejar 2x. Pues 2x me quedaría que es el producto de alfa por 1,73. ¿Por qué despejo 2x? Porque aquí va a aparecer en varias ocasiones 2x, ¿verdad? ¿Verdad? En todas esas ocasiones que hemos puesto en rojo. Y 2x hemos llegado a que es 1,73 por alfa. Y lo voy a sustituir en todos los sitios donde hay 2x, voy a escribir 1,73 por alfa. Así. Por otra parte, también me aparece x en la tabla. Luego, si yo despejo x, x me daría que es 1,73 alfa partido por 2. Y aparece 2 veces la x, que vale esto. Si sustituimos en cada una de las dos ocasiones su valor, aquí lo tenemos, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues ya tenemos la tabla reformulada en función de alfa. Fíjense que siempre empezamos poniendo la tabla en función de x y después la reformulamos en alfa. Cuidado con hacer esto siempre así. Salvo que el equilibrio sea 1, 1, es decir, que todos los coeficientes estequiométricos sean 1, en caso de ese ya veremos que podremos hacerlo simplificado, pero en el caso de que eso no ocurra, es mejor empezar siempre por x y traducir esa tabla a alfa, a partir de la definición que vimos. Es muy importante, porque esto va a evitar errores que son muy comunes en este tipo de problemas. Bien. Bueno, como x era 0,40, si yo sustituyo en alfa, la x, 2 por 0,40 en 0,73, y obtengo que alfa es 0,46. Y ya he respondido a mi primera pregunta del problema, que era el valor de alfa. Alfa es 0,46, el grado de disociación es de 0,46. Es decir, si yo tuviera un mol inicial, se disociaría 0,46. El porcentaje de disociación sería multiplicar 0,46 por 100, que sería el 46%, perdón. ¿De acuerdo? Pues ese es el resultado. Bien, si recordamos, el problema me pedía en el segundo apartado calcular K sub C y K sub P. Para calcular K sub C debo de añadir a la tabla una nueva fila, concretamente la fila de las concentraciones en el equilibrio. Las concentraciones en el equilibrio es el cociente entre los moles en equilibrio y el volumen. Como el volumen es 2, recuerdan que el volumen era 2 litros, pues lo sustituyo. Y ahora, estos moles en equilibrio los divido todos por 2, ¿de acuerdo? Y ahora sustituyo alfa por su valor, que era 0,46. Y obtengo las concentraciones en equilibrio, cuya unidad es moles por litro o molar, que se representa con una M mayúscula. Bien, vamos a calcular K sub C. La constante de equilibrio en función de las concentraciones, K sub C,
se calcula multiplicando las concentraciones de los productos de la reacción elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido por las concentraciones de los productos elevados también a sus respectivos coeficientes estequiométricos, como se muestra. Bien, ahora simplemente tengo que ir sustituyendo cada una de las concentraciones por su valor. Para hacerlo más visual, las hemos escrito en el mismo color. Esta es la concentración de NO2, lo hemos escrito en verde, en granate la del monóxido de nitrógeno y de la del oxígeno en azul marino. Así están sustituidas y si hacemos la operación, K sub C me daría 0,144. Recordemos que la constante de equilibrio es constante salvo que no se varíe la temperatura. Luego el valor de esta constante es para la temperatura que me da el problema, que son 300 grados centígrados. La constante de equilibrio nos recordamos que solo dependía de la temperatura. Además, también es importante hacer notar que la constante de equilibrio es adimensional, porque realmente es una constante termodinámica, es decir, realmente aquí no irían concentraciones, sino una especie de concentración corregida, teniendo en cuenta las interacciones entre el disolvente y las sustancias que están disueltas, que se denominan actividades. Por eso, la constante de equilibrio es adimensional, no tiene unidad. El apartado B me pide ahora calcular también K sub P. K sub P lo podemos hacer de dos maneras. En primer lugar, mediante la relación que hay entre K sub P y K sub C, o bien por la definición de K sub P. Lo vamos a hacer de las dos maneras para poder explicar bien el problema y repasar lo que era K sub P. Tenemos K sub C, pues bien, K sub P era K sub C por RT elevado a la variación del número de moles gaseoso, incremento de N. Ese triangulito significa incremento o variación y esa N número de moles. Bueno, pues ahora tengo que sustituir la K sub C por su valor, lo he puesto en rojo, así. R es la cantidad de los gases, 0,082, y T es la temperatura absoluta. Recordemos que era 300 y como hay que pasarla a Kelvin, hay que sumarle 276. ¿Y qué es el incremento de moles? Pues el incremento de moles es la variación que se produce en el número de moles gaseoso. Importante decir que la variación se mira en la reacción, en el equilibrio que me dan, no en los moles iniciales o en los moles de equilibrio, no, en el equilibrio tal y como está formulado. Sería la diferencia entre la suma de moles de los productos menos la suma de moles de los reactivos. Si ustedes se fijan, en los productos tenemos 2 más un mol. Para verlo ahí, cuando no hay ningún número significa que es un 1, ¿vale? Lo hemos puesto ahí para clarificarlo. Luego sería, los moles de los productos serían 2 más 1 y el mol de los reactivos habría 2. Luego 2 más 1, que son los productos, menos los reactivos. Os recuerdo que ahí solo van la diferencia entre el número de moles gaseosos. Aquí no hay problema porque el equilibrio es homogéneo, todos los compuestos están en estado gaseoso. Pero si el equilibrio fuera heterogéneo, solo habría que restar los moles gaseosos de los productos menos los moles gaseosos de los reactivos. 2 más 1 es 3, luego sería 3 menos 2 es 1, ¿verdad? Y este sería K sub P, 6,77. También es adimensional porque, por la misma razón que K sub C, en la K sub P, aunque se define a partir de las presiones parciales, lo que se pone no son las presiones parciales, sino una presión corregida que se denomina fugacidad. Y la K sub P, al igual que K sub C, depende exclusivamente de la temperatura absoluta. Bien, el problema estaría terminado, pero lo que vamos a hacer ahora es resolver K sub P de otra manera para repasar, es decir, a partir de su definición. La definición de K sub P es muy similar a la de K sub C, pero en vez de con concentraciones, con presiones parciales. Sería el producto de las presiones parciales de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos partido
por la presión parcial de los reactivos, también elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. ¿Vale? Pues muy bien. Retomando la tabla, teníamos los moles en equilibrio. Yo lo voy a dejar en función de alfa para hacer la sustitución. Si lo tenéis hecho, pues fantástico. Lo sustituís. Ven que aquí he sacado factor común el 1,73. Recordemos que la presión parcial de un componente es la fracción molar de ese componente multiplicado por la presión total. La presión total la tenemos, que es 50 atmósferas, ahí lo hemos sustituido, y ahora vamos a ver qué es eso de la fracción molar. La fracción molar es el cociente entre el número de moles del componente y el número de moles totales. Esa es la presión parcial. El número de moles totales sería la suma de todos esos moles que hay ahí, pero nosotros lo habíamos calculado, si recordáis. ¿De acuerdo? Esa sería la suma, pero nosotros lo habíamos calculado. Aquí sería, lo estamos haciendo como si no lo tuviéramos, para que veáis cómo sería sin sustituir, pero realmente este sería el número de moles totales, pero ese mol, eso lo habíamos calculado. Luego lo sustituiremos por el valor que hemos calculado. Ahora lo vamos a dejar todo en función de alfa para verlo más claro. Bien. Si quiero ahora empezar a hallar las presiones parciales de los distintos componentes, empezando por el NO, serían los moles en equilibrio de NO, que los he puesto en color granate, partido el número de moles totales por 50. ¿Vale? Si yo sustituyo 1,73A, pues me quedaría eso. Si sustituyo el número de moles totales por su valor, como os dije y lo teníamos calculado, y alfa por el suyo, la presión del NO sería 18,7 atmósferas en el equilibrio. La presión del oxígeno sería el número de moles de oxígeno, que lo he puesto en azul marino, arriba igual, lo he puesto en azul marino, ¿verdad? Partido por el número de moles totales, que es el mismo de antes, por la presión total. Sustituyendo el número de moles de oxígeno por su valor, queda eso. Sustituyendo el número de moles totales por su valor, alfa por el suyo, me quedaría eso, calculándolo, 9,34 atmósferas. Y lo mismo haríamos con el NO2, ¿verdad? El número de moles de NO2, que ahora lo hemos puesto en verde, partido el número de moles totales por la presión total. Sustituyendo, nos quedaría eso. Y sustituyendo alfa y el número de moles total por valor, me quedaría eso que tenemos ahí. 21,95 atmósferas. Bien, pues ahora realmente hay que sustituir cada una de esas presiones parciales que la hemos puesto en distintos colores por sus valores. La del NO por su valor, la del oxígeno por su valor y la del NO2 por el suyo. Recordad que estos numeritos que aparecen como exponentes son los coeficientes estequiométricos. ¿De acuerdo? La K sub P es la presión parcial, productos de las presiones parciales, elevado a sus coeficientes estequiométricos de los productos, partido por la presión parcial de los reactivos, también elevado a sus coeficientes estequiométricos. Bien, si nos resolvemos, me quedaría 6,77. Veis que obtengo el mismo resultado que antes y, por supuesto, adimensional, no pongo unidades. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una próxima ocasión.